Bienvenidos, queridos hermanos, a este domingo donde nos reunimos para poder alabar al Señor. En este día les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están en sus casas, a todas las hermanos de la congregación y a los que de alguna manera también nos acompañan y que no pertenecen a nuestra congregación. Los quiero invitar, entre otras cosas, para que tengan sus Biblias a mano, ya sea que tengan el libro de la Biblia, que sería súper importante, súper bueno, o a través de sus celulares o algún implemento, un dispositivo electrónico para poder seguir las lecturas, seguir las oraciones y también seguir el sermón de nuestro pastor, que va a venir más adelante. Ahora, para poder iniciar este servicio, los quiero invitar a que oremos para dar inicio a esta celebración que tenemos cada domingo. Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos libremente, Padre, en un día como hoy, Señor, para poder alabarte, Señor, para poder estar contigo y aprender de tus palabras. Te queremos pedir, Señor, por todos los que trabajan de alguna manera para poder llevar adelante este servicio, Señor, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos des, Señor, ese ánimo que necesitamos para poder llegar con tu palabra a otras partes en Chile y también en el mundo. Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora que ya estamos listos para iniciar este servicio, qué mejor que entonemos una canción, así que los quiero invitar para que cantemos con mucha alegría y despertemos a todo el mundo en esta mañana del día de hoy. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora que ya hemos cantado esta hermosa canción, les quiero invitar, queridos hermanos, porque nos hemos reunido en la presencia del omnipotente Dios para alabar su santo nombre, oír su palabra y encomendarnos a su cuidado continuo todos nuestros hogares. Consideremos lo que Dios requiere de nosotros en la familia. Esposas, repitan conmigo. Esposas, respeten a su marido
y sujétense a Él como se sujetan al Señor. Ahora, maridos, digan conmigo. Esposos, amen a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas. Hijos, lean conmigo. Honren a sus padres en todo, porque esto es justo y agrada al Señor. Ahora los padres, digan todos juntos. No irriten a sus hijos, para que no se desalienten. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Digamos ahora todos juntos. Sirvamos de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Seamos buenos y compasivos unos con otros, y perdonémonos mutuamente nuestras ofensas, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero invitarlos para que abran sus Biblias, porque vamos a escuchar la palabra del Señor, a ver lo que Él nos tiene que decir en esta mañana. La primera lectura se encuentra en el Salmo 32. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia. Tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario nos acercan a su amo. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ustedes los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Y ustedes los de recto corazón, canten llenos de alegría. Hermanos, esta es palabra de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, digamos todos juntos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a que reconozcamos y confesemos nuestros muchos pecados, y que no debemos disimularlos ni encubrirlos delante de Dios, nuestro Padre Celestial, sino confesarlos con corazón quebrantado y humillado para obtener ese perdón que Él ofrece en su bondad y misericordia infinita. Por lo tanto, recordando que estamos ante su presencia, yo les ruego que hagamos nuestra sincera confesión a Él y digamos todos juntos, Padre omnipotente y misericordioso, nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas perdidas hemos andado descarriados lejos de ti. Hemos seguido los deseos y propósitos de nuestro propio corazón. Hemos desobedecido tus santos mandamientos. No hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Restablécenos, Señor, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo el Salvador, y por amor suyo, conceda que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Ahora yo les quiero dar la oportunidad a cada uno de ustedes para que en sus casas puedan tener este momento personal y familiar con nuestro Señor, para que de todo corazón, con un corazón tremendamente arrepentido, nos confesemos ante el Señor. Nos confesemos en una oración profunda, en ese recordando todas aquellas cosas que el Señor sabe que nosotros hemos hecho y que nosotros de alguna manera ocultamos pensando que estamos haciendo las cosas bien.
Por lo tanto, les doy esta oportunidad para que puedan personalmente arrepentirse de todos sus pecados. Ahora que ya estamos seguros de nuestra salvación a través de las promesas que el Señor nos ha dado, el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ha asegurado en su santa palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son perdonados y borrados. Amén. Ahora los quiero invitar para que cantemos con alegría el siguiente himno. El sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre, Señor.
al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Así ha dicho Jehová: clama a mí y yo te responderé. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora los quiero invitar para que en una posición de humildad podamos escuchar la oración congregacional de esta mañana. Los invito a orar a nuestro Padre, inclinando sus rostros en señal de respeto. Omnipotente Dios, cuyo siervo Pablo, desde su conversión, proclamaba el glorioso mensaje de salvación, haz que nosotros, siguiendo su buen ejemplo, seamos fieles testigos tuyos, mediante Jesucristo nuestro Señor. Por nuestra congregación, oh Padre de amor, cuyo Hijo vino a este mundo a redimir a su pueblo santo, para sí, pedimos que esta congregación sea un ejemplo digno de la familia del Espíritu de Cristo, que el Espíritu Santo la guíe en la verdad de tu palabra y la dirija en crecimiento de amor y compasión, para que todos los unos por los otros guarden la unidad del Espíritu por nuestro Señor y Salvador. Especialmente te pedimos por nuestra congregación St. John's, para que la unión y la comunión de los hermanos te honre a ti. También te rogamos por nuestros pastores, obispos, especialmente te presentamos a nuestro obispo Enrique y a nuestro pastor Cristian y sus familias, para que les guarden, fortalezca y animes. Por las naciones, nuestro Dios eterno y omnipotente, que hiciste la tierra para tu gloria y llamas a todas las naciones a servirte en paz y libertad, concede a este país un santo celo por la rectitud y la justicia, a fin de que ejerzamos nuestros derechos en orden y respeto mutuo, mediante Jesucristo nuestro libertador. Por salud, Padre Celestial, que por tu Hijo Jesucristo nos enseñaste a servir con sacrificio, bendice a todos aquellos que son llamados a cuidar enfermos en cuerpo y mente. Haz que ellos recuerden siempre que son colaboradores contigo. Dales tal paciencia, capacidad de amor, que puedan traer sanidad y consuelo a todos los que atienden mediante Jesucristo nuestro Señor. Por los que sufren, Dios amante y misericordioso, guía con bondad, te suplicamos a los millones y millones que sufren en este día. Permite que nosotros, que hemos vivido resguardados y protegidos, podamos identificarnos con ellos en sus necesidades, haciendo todo lo que está de nuestra parte para proporcionarles ayuda y consuelo, y el mensaje de tu amor salvador por Cristo el Salvador. Por perdón, Todopoderoso Dios, que por medio de tu Hijo nos enseñaste a orar, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Danos la gracia para perdonar a los que nos enfrentan y mostrarles así el perdón que tú das a los pecadores, mediante Jesucristo nuestro Señor y Redentor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias y por escuchar nuestra oración. Amén. La lectura se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, de los versículos del 17 al 24. Desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espere, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Esta es palabra de Dios.
Qué alegría poder compartir hoy día domingo la palabra del Señor junto a la iglesia. Siempre es un privilegio poder enseñar la Biblia a la congregación y también a quienes hoy día nos acompañan. Quiero hoy día saludar de forma muy especial a nuestros amigos de las Lomas de San Sebastián. Estamos muy contentos de poder anunciarles que ya estamos en pleno proceso de iniciar una nueva iglesia en dicho lugar. Y contarles que desde la semana del 15 de marzo vamos a estar iniciando algunos grupos especialmente dedicados a enseñar de Jesús, de Dios, de la Biblia, para las personas que viven en Lomas de San Sebastián. Somos ya más de 30 personas que somos parte de esta nueva iglesia. Así que si tú quieres conocer más de la Biblia, más de Dios, más de Jesús, quiero invitarte a que te contactes con nosotros. Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Así que te animo a que lo puedas hacer lo antes posible. Los quiero invitar entonces, antes de comenzar el mensaje de hoy, para que podamos orar a nuestro buen Padre Celestial. Buen Padre y maravilloso Señor, hoy día vamos ante ti con humildad y queremos rogarte, Señor, que tú, en tu inmensa grandeza, Señor, puedas, y misericordia y compasión, puedas hablar hoy a nuestras vidas. Nos acercamos a ti no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo. Te pedimos, Señor, que hoy día nos regales fe, que nos ayudes a comprender, Señor, la responsabilidad espiritual que tenemos frente a los demás y que hoy día podamos abrazar una vez más, Señor, tu Evangelio y a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día les voy a compartir un mensaje basado en Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 24, y es un mensaje enfocado en la responsabilidad espiritual con aquellas personas que Dios ha puesto cerca de ti. Déjame hacerte una pregunta antes de comenzar. ¿Te sientes responsable de la vida espiritual de aquellas personas que Dios ha puesto a tu lado, tus vecinos, tus amigos? Bueno, el texto que hoy día vamos a hablar y a compartir nos va a dar la respuesta. Este mensaje está enfocado en algo que es vital y urgente en la vida. Es algo que tiene que ver con la sangre de los demás. Hechos capítulo 20, versículo 26. Y con un mensaje, con este mensaje, quiero partir que podamos pensar en estas cosas importantes. Voy a leer el texto bíblico en la versión Reina Valera Contemporánea. En Hechos capítulo 20, versículo 21 dice así: dígale a las personas que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de desarrollar el texto bíblico, quiero mencionar que siempre ha habido a lo largo de nuestra perspectiva social por lo menos dos posturas de la gente, tanto de personas cristianas como de personas no cristianas, dos actitudes, dos cosmovisiones o posturas de la gente. Por un lado, en una postura, están los que creen que Dios es solamente amor y no toman en cuenta el carácter santo y justo de Dios. A este tipo de personas que piensan de esta forma, les gusta creer que Dios acepta a todas las personas y no les gusta creer que existe un juicio y un Dios que juzga. Y creo que este tipo de posturas ha llevado a mucha gente a pensar que si somos simpáticos con la gente y escondemos la idea de un Dios que lleva a juicio, las personas finalmente llegarán a la iglesia para escuchar a Jesús. Pero por otra parte, existe una postura contraria o por el otro lado, que son aquellas personas que piensan que solamente Dios es un Dios de juicio. Le hablan a la gente solamente del juicio a las personas y de regla a las personas. Y esto lo hacen para poder infundir miedo y las urgen a abandonar ciertos hábitos. Lo que yo creo que pasa y genera con este tipo de creencia es que cuando tú piensas que solamente Dios es un juez, pero no como un salvador, el peligro de esta postura es transitar por la vida intentando de salvarnos por nosotros mismos, despreciando a Cristo y cayendo en el legalismo. Pero ni la primera postura ni la segunda postura son, a mi juicio, posturas correctas, porque dejan a un lado ciertas verdades.
Por lo que hoy día quiero explicar la responsabilidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos con otras personas. Y lo haré básicamente con 3 ideas. La primera, versículos del 18 al 20, Dios no te creó para ser servido, sino que para poder servir a los demás. En segundo lugar, cuando tú sirvas a los demás, diles que deben volverse a Dios y que deben creer en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Porque a menos de eso, ellos no podrán ser salvados. Y en tercer lugar, nuestra gran carrera en la vida es hablar de Cristo. ¿Por qué razón? Porque viene un juicio y la sangre de otros está aún en nuestras manos. Así que con esto en mente, vamos entonces al primer punto. Creo que este primer punto, aunque es muy básico, es muy difícil de poder vivir. Lo primero entonces es que Dios no te creó para ser servido, sino que para servir a los demás. Mira, déjame compartirte un poco del contexto de esto. Cuando Pablo estaba en la gran ciudad de Mileto, en una ciudad filosófica, le envió un mensaje a los ancianos, a hombres maduros en la vida espiritual, que estaban en la iglesia de Éfeso, para que se reunieran con él. Y lo que Pablo les dijo fue lo siguiente, se los voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Hechos capítulo 20, versículo 19. Entonces, si tú vas a la Biblia, desde el inicio de la Escritura, tú te vas a dar cuenta que hemos sido creados para servir a los demás y no para ser servidos. Y esto tú lo puedes encontrar en la famosa historia de Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Dios le pregunta a Caín, que era el hermano mayor de Abel, ¿dónde está tu hermano? Génesis capítulo 4, versículo 9. Y lo que Dios está haciendo con esta pregunta a Caín es que esta pregunta se la hace no porque Dios no conozca y no sabía dónde estaba Abel, ya que Dios todo lo conoce y todo lo puede, sino que porque Dios le estaba recordando a Abel y también hoy día nos está recordando a nosotros que somos responsables de la vida de los demás. Pero ¿qué fue lo que hizo Caín? En lugar de servir y proteger a su hermano Abel, tuvo celos de Abel y lo mató. Así que pensemos ahora en algunas reflexiones y alguna aplicación. Esto es lo que sucede cuando nosotros creemos que hemos sido creados para ser servidos en lugar de servir a los demás. Cuando pensamos de esta forma, en lugar de buscar a los demás para bendecir, nos sentimos heridos y muchas veces enojados cuando nosotros no somos considerados por los demás. Este tipo de pensamiento, esta clase de actitud en el corazón también restringe nuestras relaciones con los demás, porque al final esta forma de pensar usa a las personas. Vemos a las personas de forma muy funcional y es muy egoísta porque todas nuestras relaciones las construimos sobre la base de nuestras preferencias personales en lugar de buscar construir relaciones sobre las necesidades de los demás. Este es el tipo de actitud que brota de un corazón así. Ahora, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cómo nos sentimos cuando se abren oportunidades para servir a los demás? ¿Las valoramos? ¿Las vemos como una oportunidad de reflejar el carácter servicial de Dios? ¿O somos indiferentes y dejamos las oportunidades pasar? Lo que vemos en el texto bíblico es que Pablo actúa de una forma diferente. Incluso aún en sus dolores y sufrimientos, la mente y el corazón de Pablo no está en sí mismo. Pablo no se preocupa de su propia vida, ni la considera de mucho valor. Hechos capítulo 20, versículo 24. La gran preocupación de Pablo es servir al Señor con humildad y con gozo, y servir a los demás aunque eso signifique un costo y lágrimas. Fíjate que la palabra que usa Pablo para hablar del servicio que él entrega al Señor en el original es la palabra esclavo. Pero servir al Señor no es un tipo de esclavitud que te oprime y destruye tu vida. Claro que no. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Juan capítulo 8, versículo 32. Entonces, la esclavitud que Jesús nos regala es una esclavitud que trae libertad y trae mucho gozo en nuestras vidas. Porque Pablo sirve a un Dios que es justo y a un Dios que es santo. Así que lo que Pablo le está diciendo a los ancianos de Éfeso, estos hombres maduros, es un principio básico y fundamental del cristianismo. Es un valor del reino de Cristo y que son llamados a vivir todos aquellos que conocen a Dios como su Salvador y el Señor de sus vidas. Dios es un Dios que sirve. Dios, siendo el dueño de todo, lo entrega todo. Dios, que era el primero, se hace el último, se vuelve el último. Y el rey se vuelve un esclavo de los demás. Y esto es lo que nosotros vemos en la vida de Jesús. ¿Te acuerdas cuando años atrás Jacobo y Juan le pidieron a Jesús un lugar importante dentro de su reino? Y Jesús les dijo: ustedes no saben lo que ustedes piden. Los poderosos de esta tierra les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45. Así que ahora, antes de continuar, te quiero hacer las siguientes preguntas, que son preguntas para nuestro corazón. ¿Estás compartiendo tu vida con los demás? ¿Estás siendo un servidor de tus vecinos? ¿Estás invirtiendo tiempo en conocer las historias de quienes Dios ha puesto cerca de ti? ¿Estás orando para que tus amigos y colegas se conviertan al Señor? Hay personas no cristianas que ocupen un lugar importante en tu agenda. Queridos amigos y hermanos, la vida cristiana que brota de conocer a Dios y de conocer al Evangelio implica ser un esclavo de Jesús y un esclavo de los demás. El gran esclavo que es nuestro Señor Jesucristo nos sirvió con su propia vida. El que tenía honra recibió la deshonra para darnos los beneficios de su servicio fiel. Así que con esta confianza en mente, entonces continuamos con nuestro segundo punto, que está en los versículos 20 y 21. Cuando tú sirvas a los demás, diles que deben volverse a Dios y que deben creer en nuestro Señor Jesucristo, porque menos de esto no trae salvación. Y aquí es donde vamos a tirar más carne a la parrilla, como dicen por ahí. Pero antes de explicar los versículos bíblicos, tenemos que fijarnos en el contexto. Si tú no te fijas en el contexto, vas a correr el peligro de perderte. Y cuando Pablo le estaba hablando a estos hombres maduros en la ciudad de Éfeso, debemos entender qué es lo que estaba sucediendo en la ciudad. En Éfeso habían grupos de personas que estaban hablando mal del cristianismo y estaban también hablando mal de los cristianos. En Éfeso también había una escuela de Tirano, un hombre, que era el lugar donde se realizaban conferencias, donde se debatía en la ciudad. Y también en esta ciudad habían exorcistas que buscaban plagiar el cristianismo. Era una especie como de chamanes del siglo XXI. Y también había mucha magia mezclada con negocios, una mezcla entre diversión, idolatría y dinero, negocios. La magia en ese lugar generaba mucha plata, mucho dinero. Era como una especie como de casino de la época, donde la gente jugaba. Y también estaba el famoso templo a Diana, donde había una mezcla de espiritualidad, el consumo de alcohol, sustancias adictivas y también de sexo desenfrenado. Eran como fiestas ciudadanas. Y habían muchas creencias, y en medio de todas estas creencias, la ciudad estaba muy confundida, como nuestra ciudad. Y en este contexto, el apóstol Pablo nos habla de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos frente a los demás. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando ve el mundo que Dios creó, que se está degradando? Pablo hace lo que todos nosotros debemos hacer cuando nuestro entorno se está yendo al despeñadero. Pablo dijo: también saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo.
Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Así que aquí está nuestra responsabilidad principal con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con nuestros colegas. Aquí está lo que es vital y urgente, mis queridos amigos. Aquí está lo que es de primera categoría. Diles a las personas que deben volverse a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vemos en el mensaje que recorre toda la Biblia. Fue el mensaje que Dios le dio a los profetas. Fue el mensaje que Dios le dio al profeta Isaías. Y te lo voy a leer. El profeta Isaías dijo en su capítulo 1, versículos del 16 al 20, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, les prometo perdonarlos. Si ustedes me quieren y me hacen caso, comerán lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Isaías capítulo 1. Este también fue el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista. Juan el Bautista también dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 3, versículos del 2 al 10. Lo interesante de estos versículos es que asume que tú puedes verte muy correcto por fuera, pero sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Puedes hacer buenas cosas sin experimentar un cambio en tu alma, en tus afectos y en tu voluntad. ¿Cómo podemos comprender esto? Déjame darte la siguiente ilustración. Yo estoy consciente que las ilustraciones muchas veces tienen sus limitaciones, pero voy a hacer el mejor intento. Verse correcto por fuera sin volverse a Dios en el interior es como, por ejemplo, pintar tu cocina en el verano sin preocuparte de destapar el sifón del lavaplatos, que es donde se acumula toda la mugre y sale el mal olor. ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría de las personas se preocupan muchas veces de cambiar lo que se ve por fuera, sus acciones, pero no se preocupa de cambiar lo que está escondido y lo que tiene mal olor en su interior. Quizás ahora en la cuarentena alguien hizo por ahí algún arreglo en la cocina, pero la cocina sigue igual, sucia por dentro y funcionando mal. Entonces, en este sentido, la idea es que no importa si eres cristiano o no, el cristianismo es un estilo de vida, de arrepentimiento del corazón y de fe en el Evangelio. Así que quiero que pienses en lo siguiente. Dios no llama a las personas a sentir culpa. Dios llama a las personas, nos está llamando en esta mañana a tener un cambio de mentalidad y un cambio de actitud en el corazón. Y este es el mensaje que debemos compartir con otros. Pero cambiar la mentalidad no es solamente un cambio intelectual. Implica un cambio en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, un cambio en lo que amamos, en lo que deseamos y un cambio en lo que buscamos en la vida. Un cambio en las categorías de nuestro corazón. Y fíjate que cada uno de nosotros y quienes nos rodean necesitamos producir frutos dignos de arrepentimiento. Piensa en esto. ¿De qué le vale a uno ser admirado por su forma de actuar si nuestros afectos se están corrompiendo interiormente? Podemos ser muy destacados por fuera, hombres capaces, inteligentes, quizás incluso tú puedes ser catalogado por otros como una muy buena persona, un buen profesional, una buena dueña de casa, pero aún así tener deseos y afectos que ofenden a Dios. Por eso que para Jesús es vital el cambio y lo que pasa en el corazón. Y por eso que Jesús, en uno de sus primeros mensajes públicos, fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Y con esto en mente, vamos a nuestro tercer punto y final. Nuestra gran carrera en la vida es hablar de Cristo, porque viene un juicio y la sangre de otros aún está en nuestras manos.
Fíjate que Richard Coekin, un pastor inglés, dijo lo siguiente: el propósito de la enseñanza bíblica nunca debe ser la educación intelectual o la estimulación emocional, sino que la salvación espiritual. Entonces alguien podría preguntártelo más bien: ¿por qué razón necesito arrepentirme si yo me considero una persona buena? Hay dos respuestas posibles, o mejor dicho, dos respuestas seguras, una larga y otra corta. Pero yo te voy a dar la respuesta corta. Primero, porque Dios es santo y justo. En segundo lugar, porque Dios ama a las personas. Y un Dios que ama mucho se llena de ira y enojo cuando ve que a las personas que Él ama las están ofendiendo. En tercer lugar, porque cualquiera que no ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente está bajo la ira de Dios. Y en cuarto lugar, porque habrá un juicio. Romanos capítulo 2, versículo 16. Fíjate que Jonathan Edwards, uno de los más grandes predicadores del siglo XVIII, en su sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, que fue uno que estuvimos leyendo y escuchando hace un par de semanas atrás en nuestras comunidades misionales de Loma de San Sebastián, comienza su sermón diciendo este texto: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que está preparado. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Y en este versículo vemos que lo que Dios está diciendo es que Dios está amenazando a su pueblo con venganza. A los israelitas. Venganza porque ellos estaban siendo pecadores e incrédulos. Y lo aterrador de este verso es que Dios se lo dice a su pueblo. ¿Y sabes por qué? Porque su pueblo no seguía el consejo de Dios ni tenía entendimiento. El texto dice: su pie resbalará. Y eso significa que ellos estaban caminando como aquella persona que camina sobre una cornisa de hielo. En cualquier momento caen sin previo aviso. Y caen por su propio peso de maldad. La realidad, queridos amigos y hermanos, es que también nosotros caminamos sobre una cornisa de hielo y con el propio peso de nuestro pecado. Así que a menos que haya un Salvador para nosotros, recibiremos la venganza y la retribución del Señor y el mismo juicio que los demás. Por eso que el pastor C.J. Magine en su libro La vida crucéntrica habla de la relación con su hijo pequeño. Y él dice lo siguiente, dice: cuando mi hijo sea grande, la cosa más importante que puedo enseñarle es que él es un pecador que necesita con desesperación la muerte sustituta de Cristo a fin de que Dios lo perdone. Y dice que por eso él está enseñando el Evangelio cada día. Él dice que a veces los hombres inteligentes son aquellos hombres que deben repetir constantemente las mismas cosas. Le digo a mi hijo que él es un pecador, al igual como papá, y que el pecado es un problema serio, y que con sus actitudes de corazón y con su forma de pensar se ha rebelado contra su Creador, y que este Dios es perfectamente santo y debe responder con feroz oposición al pecado, y que debe castigarlo. Y C.J. Magine termina una de sus páginas diciendo: algunos quizás se sorprenderán de que le enseñe a un niño de 9 años acerca de la ira de Dios hacia el pecado. Pero él dice: sin embargo, a mí me sorprende mucho más es que alguna persona amorosa le retenga esta verdad a otra persona que ama. Así que ahora te hago la pregunta: ¿le estamos reteniendo esta verdad a quienes amamos? Así que por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, los cristianos somos hombres pecadores salvados, llamando a otros hombres pecadores al mismo tipo de arrepentimiento que nosotros debemos caminar frente a Dios. Pero las buenas noticias son que hay un Dios que quiere salvar de su justa ira a quienes Él ama. Y Él ha provisto, como dice un amigo, de un único, perfecto, suficiente y necesario Salvador que es Cristo Jesús. Y como dice en el devocional que les envié hace un par de días atrás, la única razón por la cual nosotros podemos apelar a Dios en este día es que Cristo ha hablado a nuestro favor gracias a su nombre.
Cristo recibió la santa y justa ira del Padre en nuestro lugar, para que nosotros podamos recibir en su nombre todos los beneficios de su vida, muerte y resurrección. Así que, mis queridos amigos y hermanos, hay una misión, una responsabilidad espiritual hacia los demás. Imiten a Pablo y terminen con gozo esta misión. No dejen de hablar y de decirle a los demás que tienen cerca que necesitan volverse a Dios y poner toda su confianza solamente en nuestro Señor Jesucristo. No dejen de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios para la salvación de muchos. Amén. De paz inundada, mi alma ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Aleluya, estoy bien con mi Dios. La fe tornarase en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Aleluya, estoy bien con mi Dios.
esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas. Ahora, para finalizar este servicio, vamos a hacer la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Digamos todos juntos: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén. Ahora los quiero invitar a todos ustedes para que en un rato más o inmediatamente nos podamos reunir en el cafecito. Si no sabes cómo hacerlo, lo puedes solicitar a algún amigo de St. John que te envíe el link para que podamos reunirnos a través de Zoom y poder compartir y vernos la cara y saludarnos después de esta semana de trabajo y de no habernos visto probablemente muchos de ustedes. Nos vemos entonces el siguiente domingo. Las cadenas de la muerte